¿Tú crees que es inevitable que ese líder, aparte de convertirse en sociópata o lo que se convierta, o si ya lo era antes y por eso llega a ser líder, se corrompa con el poder? El poder, fíjate que debe tener algo extraño, ¿no? Debe ser de las drogas más difíciles de controlar. Em, yo he tenido mínimo, mínimo poder en A el, eso te iba a en hablar. el año en el que fui accidentalmente director del mundo. Bueno, no es el poder evidentemente de un líder, pero sí que es verdad que como director de un gran medio, pues tenías una influencia en la política, a través de ese medio de comunicación podías influir en ciertos acontecimientos y la gente te trataba de una manera diferente. Yo lo noté, nada más nombrarme director, la gente te trata como si fueras una persona importante, todo lo que dices, aunque sean tonterías, es considerado como algo, ¿sabes? Una revelación, ¿sabes? Y de repente tú empiezas, oye, yo entiendo que es muy fácil caer en el decir, oye, pero joder, pero oye, cómo molo, ¿no? O sea, todo el mundo a mi alrededor me dice lo cojonudo que soy, ¿no? Y de repente la gente hace lo que tú quieres. Y hay una cosa del control que eso te da sobre las personas que creo que engancha. A mí, como solo duró un año y me echaron rápidamente porque intenté contar la verdad y no era al parecer lo que tenía que hacer, duré poco. Pero yo me he preguntado muchas veces, ¿y si hubiera durado más? Esa pequeña Ese gusanillo, ¿no? dosis de poder que yo tenía, ¿hasta qué punto me habría cambiado y me habría convertido en otra persona, ¿no? Como he visto que le ha pasado a muchos y a los políticos a los que más, que yo creo que muchas veces llegan al poder con buenas intenciones y algo les pasa. De repente, mantener el poder se convierte en algo mucho más importante que hacer el bien gracias al poder que tienen. Y el fin pasa a justificar los medios. Y se dicen a ellos mismos, sí, yo voy a hacer esta maldad, pero la hago por un bien. Y es que yo voy a permanecer en el poder. Y como yo soy bueno para el pueblo, porque tienen un ego y una vanidad infinitas, dicen, lo que estoy haciendo está bien. Aunque detrás haya maldad, aunque detrás vayan a sacrificar a gente, dicen, el bien superior lo justifica. Y es difícil porque, claro, en muchos países lo que hay es límites, ¿no? En Estados Unidos hay un límite, oye, tú puedes estar 2 veces, ser elegido 2 veces, 8 años es el máximo como presidente, ¿no? Es decir, ya los fundadores de la nación Hicieron esa previsión. dijeron, el poder corrompe. No podemos dejar que nadie esté más de 8 años. Porque, y es verdad, en todos los ejemplos a lo largo de la historia, el poder acaba corrompiendo y acaban perdiendo contacto con la realidad. Y la supervivencia y el mantenimiento de ese poder se convierte en lo más importante. Y de ahí a ser una persona sin escrúpulos o una persona que hace daño, hay una línea muy fina. Entonces, el poder en las empresas, igual. Yo he visto a gente que al tener mucho poder en una empresa se ha terminado convirtiendo en déspota, ¿no? El poder, personas que han tenido éxito y eso les ha dado poder en la literatura, ¿no? Y que eran grandes autores y tú les leías y decías, joder, qué maravilla, qué sensibilidad y tal. Y luego te enteras de cómo eso se corrompió y se convirtieron en personas tóxicas, ¿no? A través del poder que les dio el éxito. Es difícil de controlar, me imagino, y, y es un tema muy fascinante, ¿no? Lo que hace el poder a las personas y cómo las corrompe por dentro. Yo me pregunto muchas veces de dónde viene. Yo me entreno constantemente a mirar las cosas con mucha humildad y es lo que hablábamos. Automáticamente mi mente dice, a mí no me pasaría. Y yo tengo que volver la parte racional y decir,
Nunca digas nunca, nunca has estado en una situación en la que tienes un chofer a la salida, tienes 50 personas que te sirven, tienes una persona que cuida tu traje a la perfección, el que te maquilla, el que te peina, el que lo tienen, viven como absolutos reyes los líderes y dirigentes mundiales de la actualidad. Entonces yo me pregunto, claro, dejar atrás una vida así, muchos no la quieren dejar atrás, y incluso un Claro, sentimiento de dominio. y yo estuve en esa encrucijada, porque cuando a mí me hacen director del mundo y de repente mi salario se multiplica por 5, me encuentro que la secretaria me dice, oye, hay un chofer con una limusina esperándote para llevarte donde quieras. Cuando quiero reservar en un restaurante, aunque esté ocupado, eres el director del mundo, te lo dan. Lo que decía antes de todo el mundo dice lo estupendo que eres. Y la gente que me escogió para ese puesto, yo creo que pensaban, todo lo que le estamos dando, todo lo que está vinculado a ese cargo, Servirá. hará que cuando nosotros le digamos, oye, oculta esta información, no nos interesa que ataques a este presidente del IBEX, nos interesa ir por ahí, dirá que sí, porque nadie quiere perder todos esos beneficios y privilegios. El sentirte superior, más allá de lo material, al resto de las personas, ¿no? Es verdad que se equivocaron, ¿no? Porque yo venía de 20 años de reportero y yo no tenía esas ambiciones. Y entonces lo que hice fue intentar hacer un buen periódico, contar la verdad y ser fiel a mis principios, no solo como periodista, como persona también. Y enseguida se dieron cuenta de que se habían equivocado de persona. Luego lo conté todo en el libro El director, que cuenta esa batalla brutal por hacer un buen periódico y cómo la corrupción del sistema eh, pues hizo que tuviera que batallar, ¿no? Por contar la verdad en un sistema que intenta evitar que la gente conozca la verdad. Bueno, antes hablábamos de el triunfo y el fracaso, esos dos grandes impostores. Yo pasé de estar en lo más alto como director del mundo a una cosa que no le contaba a nadie y que te voy a contar a ti, Y te que lo fue agradezco. la humillación de ir a la cola del paro. Y la vergüenza que sentí, que hoy sé que es ridícula porque no hay ninguna vergüenza en ser una persona desempleada. Pero claro, yo había estado arriba, televisión, todo el día, demás, y de repente fui a una oficina del INEM a apuntarme. Y mi preocupación era que no me reconocieran, que no dijeran, mira el director del mundo cómo ha acabado, ¿no? De hecho, ni siquiera lo cuento en el director, en el libro. No, no sé por qué, lo dejé fuera. Pero arriba, abajo, es la vida. Son dos grandes impostores. Saco el libro, 2 años después de eso, el libro se convierte en un bestseller. Vamos a rodar la película basada en el director muy pronto y de repente todo cambia y vuelvo a estar arriba.